Hola, buen día. Continuamos con las presentaciones. En esta ocasión veremos todos los aspectos relacionados con manipulación segura de alimentos. Tal cual como vimos en las anteriores presentaciones, en donde utilizamos conceptos para entender, comprender las contaminaciones microbiológicas, que son las más importantes, tengo que reiterar de que también existen contaminaciones físicas y químicas que no son menos importantes que las que venimos desarrollando, pero todas hay que tenerlas en cuenta, y las más significantes al momento de generar contaminaciones de transmisión alimentaria son las microbiológicas. Igualmente que en el caso de las anteriores diapositivas, vamos a repasar algunos conceptos, vamos a tenerlos en cuenta para desarrollar aspectos que verán más adelante, que tienen que ver con las necesidades de crecimiento de los microorganismos. Disponibilidad de agua, nutrientes, tiempo, temperatura, pH, es decir, potencial de hidrógeno y oxígeno. Todas son importantes, todas cumplen un rol fundamental a la hora de evaluación de los riesgos que nos representan la manipulación de los alimentos. Teniendo en cuenta esto, como ya les dije anteriormente, es muy factible que puedan ustedes evaluar de forma rápida e inmediata qué es de riesgo realmente y cuándo puedo salvar situaciones o cómo voy a hacer, pero principalmente tengo que tener en cuenta esto para llevar adelante todas las medidas de prevención necesarias, porque, insisto y soy insistente siempre con esto, nosotros tenemos que estar preparados para prevenir y no para solucionar problemas. Cuando los problemas se manifiestan, generalmente ya es tarde, porque estamos con alguna secuela o consecuencia justamente de una contaminación alimentaria. Por lo tanto, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. No son tantos, son fáciles de comprender, solo hay que incorporarlo a las acciones cotidianas que tienen que ver con la manipulación, en este caso de alimentos, precisamente con manipulación de alimentos. En las anteriores vimos en los procedimientos de higiene, ahora con la manipulación de las materias primas. Seguido a las necesidades de crecimiento, tenemos que considerar los vectores. Vectores tenemos dos tipos, lo calificamos de dos formas: los vectores animados y los vectores inanimados. Los vectores animados somos principalmente y sobre todo las consideraciones, los más importantes, nosotros las personas. También, por supuesto, están los animales, los roedores y los insectos. La particularidad de los vectores animados son que influencian todo lo que nos rodea, todos nuestros entornos, que son justamente los vectores inanimados. Por lo tanto, el control, el manejo de las actividades en función de lo que vimos anteriormente, de necesidades de crecimiento y de cómo vamos a manipular en función de eso, es fundamental. Nosotros como vectores somos los que llevamos y traemos todos los microorganismos, no solamente los que tenemos incorporados en nuestras formas de vida naturalmente, que a su vez están influenciados por nuestros propios entornos, sino que además tiene que ver con los vectores, con el vector animado más importante, que es el hombre, la persona, hombres y mujeres, perdón. Tienen que ver también con los vectores inanimados que nosotros llevamos encima. Nunca se tiene en cuenta ni se lo considera de esta forma, pero realmente son muy importantes, y estoy hablando específicamente de las cuestiones de indumentaria, todo lo que utilizamos, la ropa, las prendas, los elementos de protección personal, como quieran llamarlo, siempre van a estar influenciando nuestros entornos, nuestras superficies, las materias primas, todo lo que manipulamos. La vestimenta es fundamental considerarla como un vector que, si bien es inanimado, propiamente dicho como vector, pero depende exclusivamente de nuestras acciones. Por lo tanto, es una extensión nuestra. No debemos pensarlo de otra forma, y hay que considerarlo para prevenir contaminaciones directas o indirectas
cruzadas a veces también puede suceder, que se producen a través de la vestimenta. De hecho, el Código Alimentario Argentino establece que los manipuladores de alimentos deben cumplir con ciertas normas, tanto en la higiene personal como en su vestimenta, su uniforme, que de hecho está normado y está estipulado. Nosotros debemos tener cubierto desde la cabeza hasta los pies, según lo que dice el Código Alimentario. Por eso se usa cofia, por eso se debe usar barbijo, una chaqueta, un pantalón y un calzado en especial. No es que sea tan especial, pero sí es importante que sus colores sean blancos o colores claros, en donde en realidad el fundamento de esto es poder apreciar la suciedad, lo que se va pegando, lo que se va adhiriendo. Por eso los colores deben ser claros. El código aclara ahora, en las últimas modificaciones, colores claros, pero en realidad en la historia del Código Alimentario, cuando se establece como norma, la indumentaria debe ser blanca exclusivamente. Hoy hay permisos y se pueden utilizar otros colores, pero siempre y cuando sean claros. De hecho, en la industria alimentaria a gran escala solamente se utiliza el color blanco. Si ustedes piensan, por ejemplo, acá nosotros tenemos un frigorífico de la primera categoría, porque es un frigorífico que exporta en la ciudad de Viedma. Todas las personas que van al frigorífico, que trabajan en el frigorífico, si el que tiene la oportunidad de estar ahí en esos entornos, en esos lugares, o conoce a la gente que va ahí, sabe que su ropa sí o sí debe ser blanca. El calzado, toda la vestimenta, y lo que cubre cara y cabeza. Todo es blanco obligatoriamente. También es importante considerar en los aspectos de la manipulación de alimentos, superficie y soporte, y bajo los mismos aspectos, las mismas consideraciones que vimos anteriormente, sabiendo determinar o entender qué es dentro de lo que son superficies, cuáles son los reservorios, cuáles son los fómites y cuáles son las biopelículas, porque todos ellos tenemos que considerarlo, no solamente para los procedimientos de higiene, sino para la manipulación. Las superficies que van a funcionar como reservorio para nosotros, manipulación de alimentos, es muy importante tenerlas en cuenta, porque son generalmente las de mayor riesgo, las de mayor contacto, sobre todo de aquellos alimentos de alto contenido de agua y de nutrientes, como son todas las carnes, los lácteos, huevos y sus derivados. Las superficies en la cuestión de manipular alimentos, de elaborar, de procesar, tienen que ver específicamente con esto: dónde voy a apoyar, dónde voy a tocar, porque pueden ser que esas superficies se vuelvan un reservorio, que es el factor más considerado, más importante, pero así no lo sean, porque no, repito los conceptos, si un reservorio es un lugar donde los microorganismos van a estar y además se van a reproducir. Pero si no sea un reservorio, sea un fómite, que es un lugar donde van a estar los microorganismos, pero no van a poder reproducirse porque no tienen esas necesidades de crecimiento microbiológico que venimos enunciando desde el principio, sí van a incidir sobre ellas. Porque después, cuando yo genero una reactivación de las necesidades de crecimiento, ese fómite que va a estar contaminado también pasa a ser peligroso. Con respecto a biopelículas, esas que formamos con la manipulación, con nuestra grasitud, con la grasitud y todas las sustancias que tienen las materias primas, sobre todo aquellas de mayor valor biológico, como son las carnes y lácteos y todos los derivados, esas biopelículas también son muy importantes, porque no tengo que permitir que se formen y persistan en el tiempo. Debo considerar que esas biopelículas en aquellas superficies que pueden ser reservorio, van a tener reproducción de microorganismos, va a haber riesgo de contaminación. Cuando hablamos podemos mencionar algunas cuestiones ahora en este momento de qué es una superficie viable y cuál no. Cuando hablamos de manipulación y procesamiento de materias primas
como son las carnes, lácteos, los fiambres, algunos fiambres, el huevo, no pueden ser, y esto todo el mundo ya hoy lo sabe, aunque no se comprende bien, no se puede utilizar más maderas. Las maderas tienen la particularidad de que son reservorios. ¿Por qué? Porque como son porosas, como tienen por su naturaleza, absorben agua, convierten una superficie de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es un reservorio, porque todas sus marcas, sus tajos, todo el deterioro que va sufriendo va permitiendo de que se incorporen ahí adentro microorganismos, nutrientes, biopelículas, toda la grasitud, todos los elementos que pasan por arriba de esa superficie y se van incrustando y van quedando ahí en forma estable, digo, permanente. Si yo no realizo buenos procedimientos de higiene y no tengo separada esa superficie para cada actividad, voy a tener reservorios o fómites que van a activarse de acuerdo a las circunstancias de manipulación que nosotros incorporemos. Es muy importante considerarlo entonces esto en ese sentido. Antes las pensábamos, las teníamos presente para hacer los procedimientos de higiene, para saber qué es de mayor o de menor riesgo. En este caso es exactamente lo mismo, con la diferencia de que estamos manipulando un alimento que después va a ser consumido, o sea que va a ingresar a nuestro organismo. Entonces las superficies y soportes son muy importantes tenerlas en cuenta en función de estos conceptos: reservorio, fómite y la formación de biopelícula. Una heladera es una superficie o un soporte de microorganismos muy importante y normalmente no se lo considera porque es la heladera, porque tiene frío, pero si pensamos en las cuestiones de necesidad de crecimiento, cuando vamos al aspecto de la temperatura, vamos a entender que las temperaturas tienen distintos rangos. Ahora después lo vamos a analizar. La heladera es un lugar en donde no permito que los microorganismos se reproduzcan libremente y en los niveles de reproducción normales a temperaturas ambiente. O sea, reduce la cantidad de reproducción de microorganismos, pero no la evita. Lo único que evita la reproducción de microorganismos de los alimentos, sobre todo aquellos de alto valor biológico, es el frisado. O sea, es frío, pero a bajo cero, a bajas temperaturas. Eso sí evita, pero aún así, en ese aspecto, no va a haber eliminación de microorganismos. Los microorganismos siempre van a estar. Lo que hago es reducir de forma importante la reproducción de microorganismos con la temperatura de la heladera, y con la del freezer la reduzco en forma completa, pero las cargas de microorganismos siempre van a estar. Hay que recordar esto porque es justamente lo que hace a una superficie, un reservorio, un fómite, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces las heladeras es un reservorio que debo realizarle procedimientos de higiene que sean importantes y adecuados para evitar contaminaciones dentro de la heladera, porque la heladera es un lugar contaminante. De hecho, muchas veces cuando suscitan aparecen problemas de ETA, de enfermedad de transmisión alimentaria, es muy común que sucedan dentro de la heladera y no sobre la superficie, porque la heladera no se limpia y desinfecta a diario, se lo hace de vez en cuando, y eso es un alto riesgo. En lugares en donde hay personas que van a consumir alimentos que tienen algún riesgo o algún problema de salud, las heladeras, igual que todas las superficies de producción, de elaboración, tienen que ser cuidadas en forma periódica. No hay que lavar las heladeras todos los días porque, a ver, entramos en otro problema, le hacemos perder la cadena de frío de los alimentos. Entonces se tienen que establecer momentos, periodos en los que, una vez cumplido, deben realizarse esos procedimientos de higiene profunda dentro de las heladeras y en todas las superficies que la conforman, con lavado y desinfección adecuados. Bien, teniendo en cuenta estos factores que ya son, entenderán que son muy importantes para las cuestiones de evaluación y para comprensión, debemos considerar entonces en este punto, porque estamos hablando justamente en esta presentación específicamente de los alimentos, vamos a
ver algunas cuestiones que tienen que ver con uno de los factores de crecimiento más importantes, que es la actividad de agua. Con este cuadro podemos ver acá, de acuerdo a cómo está conformado, arriba de todo están los alimentos que tienen mayor actividad de agua y al final los de menor actividad de agua. Esa disponibilidad de agua que además hace de que los microorganismos tengan las posibilidades de crecer y de multiplicarse en forma importante. Fíjense en estos valores: mayor actividad de agua, carnes, pescados, las frutas, hortalizas frescas, leches y otras bebidas. Empieza a reducir de acuerdo al tipo de producto y los procesos de industrialización que tengan. Fíjese que tiene un poco menos de agua el concentrado de tomate, las salazones, carnes y pescados ligeramente salados, embutidos cocidos, queso de maduración corta. Las salazones, igual que las concentraciones de azúcar o los productos dulces, reducen su actividad de agua en función de que este agregado de sal o de azúcar hace que el agua se retenga físicamente, entonces no está disponible para que los microorganismos puedan reproducirse. Es una forma de controlar el crecimiento microbiológico y a la vez aporta algunas cuestiones enzimáticas a los alimentos que lo hacen apetecible, que puedan ser ingeridos y que tengan las características que nosotros conocemos de cada uno de los alimentos que están nombrados acá. Normalmente la actividad de agua en el orden alimentario se hace por desecación, como por ejemplo en el último punto que dice 0,60 o inferior, están los dulces, la miel, el chocolate, galletas, fideos secos, leche en polvo, huevo en polvo y verduras desecadas. Bueno, todos esos productos nosotros podemos almacenarlos fuera del control de frío, pueden estar en una alacena, en un depósito común. Fundamentan su control a través de o sus periodos de aptitud para el consumo en la retención de esa actividad acuosa o eliminación en el caso, por ejemplo, de los fideos secos. No tienen actividad de agua, sí tienen, es ínfima, es muy poquita, pero tienen. Ahora, en ese estado yo voy a poder conservarlos durante mucho periodo, mucho tiempo, a diferencia de aquellos que tienen mucha actividad, como pueden ser los de los primeros que están mencionados en esta diapositiva. Entonces, ese control de la actividad de agua me favorece que los alimentos duren durante mucho tiempo o no. Fíjense que asociado a esto también está el control de la temperatura, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la temperatura, cuando congelamos, lo que hacemos es dejar de tener disponible la actividad acuosa para que esos alimentos puedan resistir durante mucho tiempo. El frío lo que hace es eso, reducir la cantidad de agua como disponibilidad y como necesidad de crecimiento de microorganismos. ¿Está? Tenemos que tener presente que los microorganismos siempre están y que el control de la actividad acuosa, de la actividad de agua, de los alimentos, por el método que sea, no elimina a microorganismos, no los elimina. Van a estar ahí, van a quedar cargados, que ya les dije, se llaman cargas microbiológicas, y en el momento que nosotros empezamos a procesar o elaborar, que ya lo hacemos a temperaturas ambiente, en el procesamiento, antes de la cocción, en esos momentos es en donde empieza la reproducción de esos microorganismos, sin importar qué tipo de retención de líquidos de agua se le hace a un alimento. Todos pueden modificarse, alterarse o contaminarse una vez que la actividad de agua que estaba controlada deja de estar controlada, empieza la reproducción de microorganismos en cualquier alimento. ¿Está? Incluso en las salazones y en
en las concentraciones que son los dulces. Los dulces es muy raro que se contaminen, se compongan, pero puede suceder. De hecho, alguna vez a alguien le ha pasado un frasco de una mermelada estando en la heladera que uno guarda ahí o no, empieza a ponerse fea, empieza a tomar colores, empiezan a hacerse formaciones arriba de su superficie. Son microorganismos que empiezan a reproducirse. Esos microorganismos se los incorporamos nosotros. Esa incorporación de microorganismos seguro que fue de las cucharas, del cuchillo, de que lo pusimos en nuestra boca o que se contaminó con otra superficie, ingresan ahí y empiezan a reproducirse. Normalmente en las concentraciones, en los azúcares, no van a reproducirse microorganismos como bacterias, normalmente son mohos y levaduras. Hay diferencia en el tipo de microorganismo porque los mohos y levaduras consumen carbohidratos, no proteínas. Las bacterias, sobre todo las más peligrosas, consumen proteínas, o sea, se alimentan de una forma distinta. Por eso las descomposiciones que se presentan en la superficie de los alimentos tienen que ver con el aporte nutricional que da ese alimento. Las carnes nunca van a tener en la superficie formaciones de mohos y levaduras. Eso podrá suceder después de periodos muy largos de descomposición, donde ya hay otro tipo de alteración, otro tipo de competencia microbiológica, y puede suceder, pero es muy difícil. Se va a podrir una carne, pero no se va a llenar de mohos y levaduras, es un poco difícil. Puede pasar con las grasas, pero no con las carnes que aportan proteína, porque los microorganismos que consumen eso no son mohos y levaduras, sino son bacterias, y esa es la diferencia en cuanto a las descomposiciones y cómo se manifiestan. Por supuesto, tanto los microorganismos bacterias como los mohos y las levaduras generan contaminaciones, generan alteraciones, generan modificaciones de características organolépticas, pero las bacterias son las más peligrosas en cuanto a las posibilidades o tipos de enfermedad de transmisión alimentaria que puede tener una persona. Varía en eso. No hay que comer esos alimentos cuando están contaminados, modificados, por cuestiones de seguridad, aunque sean dulces, o suele suceder en los quesos, que también tienen una actividad, sobre todo los quesos que tienen poca concentración, que son los blandos, que no son los duros, tienen mucha actividad de agua, entonces hay reproducción, pero el aporte de ese alimento son carbohidratos, no proteína. Tiene proteína, por supuesto, y puede haber otro tipo de contaminación, sí, seguramente. Pero la que se va a manifestar, la más importante, va a ser la de los mohos y levaduras. Por eso los quesos, cuando se descomponen, se ponen con esas coloraciones y con esas formaciones de mohos y levaduras sobre la superficie, que además alteran el sabor, modifican el sabor, y eso ya es suficiente como para esos productos eliminarlos. A veces se pueden recuperar. Hoy, en las situaciones que tenemos en otro país, donde los alimentos están tan caros, tampoco es necesario tirarlos porque aparezca una manchita sobre la superficie. ¿Puedo retirarla? Sí, con los cuidados necesarios. Ahora, eso en nuestras casas. Ahora, si yo estoy en un lugar en donde estoy elaborando para personas que tienen algún tipo de complicación de la salud, es preferible que no. Yo puedo mantener los alimentos reteniendo la actividad de agua, o sea, congelado, en las proporciones o en el fraccionamiento adecuado, para después poder utilizarlo y evitar de que los microorganismos me los ataquen o se reproduzcan sobre ellos y terminen modificándolas o contaminando las superficies, poniendo en riesgo obviamente la salud de las personas que van a consumir, y a veces también del manipulador, porque los manipuladores no hay que dejarlos de lado. Acá el manipulador puede enfermarse también con esa manipulación inadecuada. No es una cuestión que solamente para algunos, es para todos. Realmente es para todos, y las consideraciones que debemos tener al respecto son para todos. Respecto a las cuestiones de temperatura, que también son una de las necesidades de crecimiento más importantes, y de hecho dentro de la elaboración y producción una de las más utilizadas, el control de temperaturas, lo hacemos normalmente de forma instintiva, pero hay que tener en cuenta
que hay distintos elementos para considerar Entonces, respecto a las temperaturas, debemos tener en cuenta lo siguiente. No es tan complejo, pero tiene algunos tecnicismos para tener presente que van a permitir que yo pueda saber, por ejemplo, cuando los alimentos se ponen en peligro en el manejo o desmanejo de las temperaturas. Fíjense que en este cuadrito tenemos tres zonas delimitadas, que están delimitadas por las temperaturas. Una zona fría, una zona de peligro y una zona caliente. La zona de frío, como estábamos diciendo, son aquellas que se conservan en la heladera o en el freezer. Esta zona de frío es heladera hasta el frisado. Incluso podemos hablar también de los supercongelados. La temperatura de las heladeras debe andar en los 5 grados. Los alimentos, las materias primas, tienen todos rangos distintos de temperaturas ideales de conservación. De hecho, las temperaturas más bajas, cuando hablamos pensando siempre sobre cero, en 2 o 3 grados, están las carnes del pescado y el del pollo. Las carnes rojas se les sugiere una temperatura de conservación de 5 grados. Después, cuando pensamos en lácteos, hasta 8 grados es viable, pero uno no puede tener una heladera para cada cosa, o si no pudiera, lo que tengo que tener es una heladera con 5 grados de temperatura, que es el promedio. 5 grados está bien, 4 está bien. Si vamos 6, 7, 8, ya las cosas se complican, porque los alimentos no van a durar tanto tiempo en la heladera. O sea, recordemos que el frío de la heladera lo que hace es no permitir que los microorganismos se reproduzcan libremente, o a la velocidad que lo harían en condiciones de temperatura ideal. ¿Cuál es la temperatura ideal? Lo que figuran acá en la zona de peligro, que dice de 5 a 65 grados. ¿Está? La heladera permite de que los alimentos duren un poquito más, pero si yo quiero hacerlos durar durante mucho tiempo, tengo que congelarlos. Tengo que pasar a temperaturas bajo cero. La temperatura de congelamiento de frisado tiene que ser entre 16 y 18 grados bajo cero. Recién mencioné supercongelados. Los supercongelados se realizan esos procedimientos a 30 grados bajo cero, menos 30 grados bajo cero. Esas temperaturas de los supercongelados no las podemos sostener en las cadenas de comercialización. Los freezers normalmente andan en 18, algunos pueden tener menos 20 grados, pero normalmente andan entre menos 16 y menos 18. Y que es el frisado normal de cualquier freezer del que tenemos disponible en cualquier ámbito, sea en las zonas de trabajo, la zona de producción o en la casa. Los supercongelados, las temperaturas que se utilizan, tienen otra finalidad. Se hacen a esas temperaturas y a velocidades muy importantes para evitar que la cristalización del agua, de esa actividad de agua de los alimentos, esa cristalización sea chiquita, pequeña, esos cristales sean muy chiquitos. Eso favorece que el alimento, cuando es descongelado o cuando va a ser consumido, no tenga tanta pérdida de líquido. El frisado que nosotros hacemos en nuestra casa, 18, menos 18, menos 16 o menos 20, algunos freezer que tienen otras capacidades, es relativamente lento. Entonces los cristales de formación de ese congelamiento son grandes, y cuando se descongela sale más líquido que si yo hiciera un supercongelado. Pero el supercongelado solo se puede hacer a nivel industrial, y después se sostiene en la cadena de comercialización en los menos 18 o los menos 20, depende del transporte, depende de los freezer que haya en los lugares donde se comercializa. Tiene muchos imponderables. Lo digo esto para que sepan, porque por ahí se habla de supercongelados, se sabe que son a esas temperaturas muy bajas, pero eso después no es necesario sostenerlo en el tiempo. Sí, la temperatura de frisado de lo que comercialmente existe. Los procedimientos son en realidad para conseguir que esos congelados produzcan o generen o otorguen mayor valor nutricional al momento de ser descongelados. Esa es la función. Obviamente, si esos alimentos o cualquier otro frisado pierde la cadena de frío,
o pierde los rangos de valor de la temperatura de frisado, van a perder calidad y ya después no van a tener las mismas características que se pretendía en la producción original. Son otras cuestiones. Las temperaturas de frío se deben sostener en el tiempo. Cuando hablamos de frío, frisado o conservado en la heladera, se deben sostener en el tiempo de forma constante y nivelada. Tienen que ser siempre las mismas, porque los cambios de temperatura generan cuestiones microbiológicas que pueden poner en peligro los alimentos o algunas cuestiones nutricionales. Respecto al tema del frisado, lo voy a decir ahora porque después si no se me olvida. Cuando congelo y descongelo alimentos, siempre hay una cuestión que se cree que se vuelve peligroso porque se contamina, porque va a generar una enfermedad. En realidad, tenemos que tener en cuenta que el frisado, cuando congelamos, no matamos microorganismos, pero sí podemos incorporarlo en la manipulación, y eso sí hace riesgoso un alimento que está congelado. Si yo congelo y descongelo y no soy cuidado con la manipulación, voy a incorporar microorganismos, y si lo descongelo 2 o 3 veces, cada vez que lo haga voy a tener más incorporación de microorganismos, y son más los microorganismos que van a despertar y van a reaccionar y son potenciales generadores de una enfermedad de transmisión alimentaria. Ahora, lo más importante que se tiene que tener en cuenta que cuando descongelo y congelo es realmente, y es importante, es la pérdida de valor nutritivo de los alimentos. ¿Por qué? Porque justamente cuando descongelo hay pérdida de líquidos, y en esa pérdida de líquidos, que son internos, están dentro de las estructuras incluso celular de los nutrientes o de la formación de los nutrientes, al arrastrar, al salir esos líquidos hacia afuera, lo que hace es arrastrar nutrientes, y no se puede hacer muchas veces porque realmente lo que estoy generando es una pérdida de valor nutritivo. De hecho, pueden experimentar, o a alguien a lo mejor le ha pasado de descongelar muchas veces un alimento porque se descongeló, porque se cortó la luz, o por el motivo que sea sido, o porque me lo vengo olvidando en el freezer y va pasando. Llega un momento que ese alimento pierde todas sus características. Las carnes por lo general, si yo las congelo y las descongelo, después de la tercera o cuarta vez va a ser un producto más parecido a una suela que a un trozo de carne. Se ponen duros, se secan, cambia su color y obviamente pierde todo su valor nutritivo y lo apetecible de una carne para los sentidos, para el consumo. No se podría consumir. Pero hay dos aspectos ligados al descongelamiento. No es bueno para los alimentos, principalmente como en cuanto a su aporte nutricional. Si yo además no controlo esa manipulación, ese congelamiento y descongelamiento, y incorporo microorganismos cada vez que saque, descongele, voy a tener un riesgo mayor. Eso lo voy a generar yo, manipulador. Yo soy el que pone y saca, recuerden, microorganismos de toda la superficie de los alimentos y de las zonas de contacto o donde voy a manipular, o sea, las superficies o soportes. ¿Está? Bien. Entonces, insisto, el control de frío es importante. ¿Se puede congelar y descongelar? Sí, lo puedo hacer, pero no tengo que hacerlo muchas veces. ¿Por qué? Porque les resto valor nutritivo y además incorporo microorganismos que después pueden ser peligrosos para las contaminaciones de superficie. Pero además hay una cuestión que tiene que ver, que ahora después voy a hablar un poquito sobre eso, tiene que ver con cómo armo, cómo tengo preparado, cómo tengo fraccionado, cómo manipulo, cómo proyecto, planifico todo lo que tiene que ver con mi elaboración. Yo nunca voy a utilizar una pieza, un corte de carne en forma entera. No tengo que guardarlo en forma entera, tengo que guardarlo fraccionado en función de lo que voy a necesitar. Eso es una planificación, es proyectar a futuro cómo voy a utilizar las materias primas. Cuando yo congelo, tengo que fraccionar, ¿sí? Tengo que fraccionar. Yo sé que en la entrega de mercadería, sobre todo en aquellos lugares en donde hay un proveedor porque hubo una licitación y es el único y no se puede a veces elegir o decidir qué es lo que voy a utilizar, si me llegan productos congelados, tengo que
prever de que esos productos congelados me lleguen fraccionados. De hecho, los proveedores tienen que hacerse cargo de eso, deberían. Si yo compro un cajón de pollo y están todos duros, pero porque están congelados, y a ver, está bien que estén congelados, porque si no tendría que comprar pollo fresco, pero hay a veces que no se puede eso, entonces tienen que venir congelados. Ahora, yo no uso un pollo entero, uso un cuarto, uso medio. Y bueno, habrá que ver y habilitar los mecanismos, esto tiene que ver con cuestiones administrativas, para que cuando los proveedores entreguen la mercadería ya lo entreguen fraccionados, ¿tá? Y si no, puedo descongelar o semi descongelar, fraccionar y volver a guardar. No va a haber problema con eso, no es estricto, siempre y cuando yo lo haga sobre superficies adecuadas, con una manipulación adecuada, con los elementos adecuados y con entornos que tengan procedimientos de higiene adecuados. Ya vimos lo que son los procedimientos de higiene adecuados, procedimientos completos. Entonces yo puedo hacer ese tipo de fraccionamiento con elementos que me vienen congelados. Lo puedo hacer con un pollo, esto es la realidad. Si a mí me traen un cuarto de vaca entero congelado y lo tengo que descongelar casi todo para poder fraccionarlo y guardarlo, entonces a ver, eso sería una locura si no lo voy a usar todo. Por eso siempre hay que tener en cuenta, y esto tiene que ver, insisto, con la parte administrativa, y hay que acostumbrar a los proveedores de que hagan las cosas correctamente. Tienen que venir con los fraccionamientos cuando el producto es congelado. ¿Está? Es necesario que eso suceda. Es necesario empezar a implementarlo, porque si no, el riesgo, el mayor peligro va a quedar en el entorno de los que elaboran. Entonces acá hay una cierta injusticia en esta cuestión, porque si sucediera algo, quien va a ser juzgado por eso que sucedió es quien manipuló, no el proveedor, cuando a lo mejor el problema lo trajo el proveedor, porque es un bloque muy grande, no lo puedo tratar, no lo puedo preparar a todo junto, y estas cuestiones, y sucede mucho, es algo que sucede mucho y genera problemas, no solamente en los procesos de la elaboración y producción, sino genera problemas en las cuestiones de contaminación, ¿sí? A los fines de las materias primas, de la manipulación de las materias primas, cuando yo tengo que cuidar alimentos con el control de temperatura, es muy importante que en el frisado, que en el congelamiento a esos menos 18 grados Celsius, tengan que estar fraccionados los alimentos para poder ser utilizados de forma segura. Como verán, para hacer prevención tengo que encadenar un montón de cuestiones que tienen que ver con los aspectos técnicos que estamos viendo, pero que no solamente hay un actor que interviene en esta cuestión. Intervienen los proveedores, intervienen quienes hacen las compras, interviene el que recibe la mercadería, interviene el que manipula, y si fuera el peor de los casos, va a pagar las consecuencias el que lo consume. Entonces, estoy agregando algo a esta cuestión de la manipulación de alimentos que va más allá del tecnicismo, y tiene que ver con la parte administrativa. Para controlar que los alimentos sean en toda su cadena de comercialización importantes, tengo que prever entonces todas estas cuestiones que hacen a que el consumo, la elaboración, la producción sea la adecuada. No solamente todo depende, todo lo que estamos viendo, y las capacitaciones son excelentes y me parece que son importantes y fundamentales en estos tiempos, pero no solamente depende del manipulador. Hay muchos actores que intervienen para que un producto sea inocuo y sea nutritivo y sea adecuado a las necesidades de cada uno de quienes lo consumen. No es una cuestión pura y exclusiva del manipulador, lo mismo que con los procedimientos de higiene. Quienes realizan los procedimientos de higiene son un factor fundamental y muy importante no solamente en sostener o mantener la sanidad de un lugar, sino también en las cuestiones de alimentación, porque, ya lo dije, van íntimamente ligadas
los procedimientos de elaboración con los de asegurar los lugares donde se realiza la elaboración, y eso hace que los procedimientos de higiene que sean técnicamente correctos, pero además tienen que ir asociados a la producción de alimentos. Lo mismo, los alimentos dependen de cuestiones externas al lugar donde se produce en sí, de los proveedores o del negocio donde consumo. Si yo estoy en mi casa, si yo compro en cualquier lado y no me importa la higiene o el tipo de alimento, o si los alimentos están en su periodo de aptitud o están vencidos, y voy a llevarme un problema a mi casa. En la zona de producción esto es muy importante, sin importar cuál sea. Hay que programarlo, se puede diseñar, se pueden hacer planillas, hay un montón de cuestiones que se pueden realizar para hacer prevención y para tener también una trazabilidad de lo que es materia prima, elaboración y el consumo de eso que elaboré. Bien, pasamos a otro. Respecto a la otra densidad de crecimiento microbiológico, potencial hidrógeno, que es pH, acá explica perfectamente en este cuadrito cuáles son las variables del control de pH. Tenemos un pH ácido y un pH alcalino. El pH que favorece el crecimiento de los microorganismos es el pH neutro, que es justamente el pH que tenemos nosotros como seres humanos. Fíjense que esta relación es muy importante porque con el pH que nosotros tenemos es el que a los microorganismos le permite reproducirse. El control del pH entonces quiere decir que en la elaboración, producción de alimentos en cualquier orden, tiene que ver con reducir la capacidad de los microorganismos para reproducirse. O sea, por conclusión, el potencial hidrógeno, el control del pH, no elimina microorganismos. Igual que el anterior, que la actividad de agua, no eliminan los microorganismos. ¿Está? El pH nosotros, para que tengan una referencia, es el que utilizo en el orden alimentario en la casa, en técnicas culinarias, utilizando limón o vinagre, ¿sí? Limón o vinagre. Y yo con eso realizo un control de pH que me favorece o me ayuda a que no se multipliquen los microorganismos, pero no los elimina. Guarda con esto, porque si yo utilizo limón o utilizo vinagre pensando que estoy asegurando algo, no, lo que estoy haciendo es reducir las posibilidades de que los microorganismos que ya están se reproduzcan. ¿Se entiende? No tengo que considerar que este aspecto del control del pH es lapidario o terminal para los microorganismos. No lo voy a hacer. Lo que hago es evitar que se reproduzcan. ¿Está bueno utilizarlo? Sí. De hecho, en la industria de elaboración de conservas de cualquier tipo, el pH es un factor muy importante. Se tiene que establecer, y en la habilitación de productos, vamos a cuestiones de laboratorio, los laboratorios exigen que un alimento, cuando pasa los procesos de laboratorio, todas las técnicas que le hacen para determinar sus cualidades, el pH tiene que estar establecido. Normalmente el código tiene rango distinto, depende del alimento, pero anda entre 3 y 2 de pH. ¿Estamos? Las conservas tienen que tener eso, que es uno de los factores para evitar la reproducción de microorganismos, pero recuerden, no eliminan, no es para eliminar. Hay reacciones que generan todo lo que tiene ácido y lo alcalino, que muchas veces también se utiliza para, en las capacitaciones, en tantas capacitaciones que he tenido por ahí, indagando en las personas, aparecen técnicas caseras que hacen suponer a las personas de que lo que hacen está bien por las reacciones químicas. Si yo mezclo limón con, cosas que he escuchado, con bicarbonato, con con agua oxigenada, y hace espuma y levanta y despega cosas, esas son reacciones químicas que no aportan en nada a la eliminación del microorganismo. Por lo tanto, no puedo asegurar con cuestiones de este tipo, el agua oxigenada, el limón, el bicarbonato, mezclando cosas, no sirven para eliminar microorganismos. Lo único que genera son reacciones químicas
que parecen ser útiles para algo, pero en realidad no lo son. Hay que tener cuidado con estas cuestiones de utilizar algunas sustancias que no son nocivas en forma separada dentro del ámbito de elaboración, pero que si las junto sí lo van a hacer, como por ejemplo, ya lo dije en las presentaciones anteriores, mezclar los domiciliarios. Lo mismo pasa cuando mezclo otras sustancias que no son, que si bien no son nocivas por sí solas, y en la mezcla no me van a generar ningún beneficio en función de asegurar superficie para la manipulación de alimentos. El factor tiempo, como ya lo vimos, tiene que ver con la multiplicación de microorganismos. Siempre tenemos que considerar en este punto que las cuestiones de reproducción siempre comienzan en números o cargas microbiológicas elevadas. Elevadas siempre van a ser, y debemos considerarlo desde ese punto de vista para no pensar de que algo está bajo control. Siempre tenemos que dudar en realidad, porque justamente los microorganismos no se ven y sus reproducciones no se ven. Cuando se ven o generan alteraciones en los alimentos, ya son extremadamente altas y el producto ya entró en descomposición. Entonces pasamos de no tener nada a tener un producto descompuesto, o alterado, modificado, contaminado, lo que sea. Para evitar eso, lo que debo hacer es controlar todos los factores de crecimiento, la actividad de agua, la temperatura, el pH, para que las reproducciones no sean elevadas. Cuando hablamos de multiplicación de microorganismos, hay en algunos aspectos que son cruciales y hay que tener en cuenta, que es por ejemplo cuando lo que tengo en las superficies contaminadas lo mando hacia adentro del alimento. Eso sucede y es lo que pasa, y normalmente se considera de otra forma y da mucho miedo el tema de la carne picada. Todas las contaminaciones de la carne que están en la superficie, cuando pasan al interior, forman parte del volumen de esa carne, las cosas se complican porque hay microorganismos que tienen capacidades de modificar su forma de vida, y aquellos que son anaeróbicos se pueden volver que son aeróbicos se vuelven anaeróbicos, y no les importa, ellos siguen reproduciéndose y generando en algunos casos toxina. Con el tema de la carne picada, la cuestión más importante es que la contaminación de la superficie empiezan a formar parte de todo el bloque de carne. Si yo tengo 1 kilo de carne entero, supongamos, vamos a ponerle número esto para ser representativo, tiene 1000 microorganismos, supongamos, ¿no? En esa superficie de ese kilo de carne. Cuando yo lo pico, lo que estoy haciendo a ese kilo de carne que tiene una forma única y uniforme, ahora tiene una superficie enormemente agrandada. ¿Por qué? Porque la piqué. Y entonces cada pedacito de carne es una superficie completa en donde va a haber reproducción de microorganismos. Y lo va a haber, ¿por qué? Porque las que estaban sobre la superficie se mezclaron y se incorporaron a toda la masa de carne. Entonces, la exposición de los microorganismos de la superficie la multipliqué por tantos pedacitos como piqué. ¿Se entiende? Y ahí es donde está la complicación de las carnes picadas, porque esa cantidad de microorganismos que había, que eran 1000, ahora pueden ser millones. ¿Por qué? Porque le di superficie, le di temperatura, le di actividad, le di todas las necesidades de crecimiento para que se reproduzcan en mayor cantidad. Yo le estoy favoreciendo como manipulador para que se multipliquen al otorgarle mayor superficie de contacto para que ellos puedan vivir y multiplicarse. Entonces las carnes picadas tienen su problema, su inconveniente en ese punto. Si yo una carne, ese bloque de carne, hago bifes, también va a pasar lo mismo sobre cada una de las superficies, porque la contaminación va a pasar de la parte de afuera a la parte de adentro. Pero ¿qué pasa? Las carnes picadas normalmente se usan para procedimientos distintos a los que yo si hago cortes de carne. Y además los cortes de carne va a estar limitado también. ¿Por qué? Porque yo si lo hago y paso al procedimiento de cocción, que eso sí elimina microorganismos, está en el aspecto del control de temperatura, los fríos no eliminan microorganismos, pero a las altas temperaturas sí.
las zonas después de la zona de peligro que vimos en el cuadrito anterior, tenemos las altas temperaturas. Después de los 65 grados yo empiezo a eliminar microorganismos. Elimino microorganismos, pero no elimino toxinas. Entonces voy a cancelar la reproducción y la multiplicación de microorganismos. Ahora en la carne picada, de acuerdo a los procedimientos que voy a hacer, puedo complicarlo. ¿Por qué? Porque le doy más posibilidades de crecimiento. Entonces tengo que ser cuidadoso en la manipulación de las carnes picadas, pensando en estas cuestiones de las temperaturas, la exposición a la temperatura ambiente, por supuesto, y la cocción. Porque antes en un trozo, en un bife, en un pedazo único de un corte de carne, yo lo pongo en la plancha, tengo dos lados para cocinar y son dos superficies nada más que me van a generar multiplicación de microorganismos. Pero si yo aplico cocción, voy a eliminar. ¿Se entiende? Ahora en la carne picada, todo lo que se fue adentro va a estar protegido del contacto directo con la temperatura. Por eso no pueden quedar jugosas las preparaciones, sobre todo las hamburguesas o cualquier otro tipo de preparación con carne picada. No pueden quedar jugosas. El hecho de que no queden jugosas quiere decir con que tiene que llegar la temperatura adentro para que se complete el proceso de cocción y esos 65 grados que necesito como mínimo para eliminar los microorganismos sean efectivos. ¿Está? Eso es lo que fundamenta. Si yo soy cuidadoso con esto y la carne picada se me contaminó cuando la piqué, pero después le realizo una cocción adecuada, que no quede jugosa, no voy a tener problemas porque no me voy a ingresar microorganismos que están adentro de la carne. Los voy a eliminar, pero para eso tengo que tener control de la temperatura, saber lo que estoy haciendo y tener en cuenta que esos bloques de preparaciones con carne picada no deben ser muy grandes, no deben ser anchos, no deben ser altos. Hay que ser cuidadoso con eso. La hamburguesa tiene que ser finita, no lleva mucho tiempo de cocción porque si me paso también elimino capacidades nutricionales, es algo complejo. Entonces esa manipulación de las carnes picadas puede ser algo que a mucha gente no le gusta, pero se puede controlar, se puede manejar y se puede hacer un alimento seguro con carne picada. Tengo que ser consciente de cómo voy a manejar todo el entorno de manipulación y esas carnes y los controles de temperaturas que me representan. ¿Está? Bien. Ahora, todo lo que venimos diciendo necesita un orden. Es necesario que tengan un orden. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a identificar en los procesos de producción qué es lo de mayor riesgo para la elaboración y qué es lo de menor riesgo. Esto es sumamente importante, lo mismo que en los procedimientos de higiene. Yo no podía empezar a higienizar por el baño, ¿por qué? Porque contamino todo el resto. ¿Está? Me llevo lo que estaba en el baño para otros lugares. ¿Hay formas de hacerlo? Sí, se puede hacer, no es que es estricto, pero tengo que tenerlo diseñado y programado para que no sea un peligro. En la elaboración de alimentos, en la manipulación, producción o manipulación de las materias primas, pasa lo mismo. Yo tengo que saber identificar qué es lo de mayor riesgo, qué es lo de menor riesgo, para poder realizar, manejar los entornos y la materia prima de forma adecuada. ¿Está? No puedo empezar a manipular lo de mayor riesgo. Si yo empezara a manipular lo de mayor riesgo, o sea, aquellos alimentos más peligrosos por sus capacidades en cuanto a la facilidad que le da a los microorganismos para reproducirse, lo que voy a hacer es contaminar además mis manos, mi indumentaria, la superficie y montones de imponderables que no los puedo, a veces uno no se da cuenta, no es que lo hace mal a propósito, lo hace con todo el amor del mundo, pero pueden equivocarse. Pero vuelvo a lo que ya dije varias veces, nosotros tenemos que con todos estos conceptos aprender a hacer prevención, y para hacer prevención tengo que utilizar esos conceptos para ser ordenado. El orden a mí me dice que lo de mayor riesgo, que tengo que identificar qué es lo que voy a hacer, ensalada de lechuga con bifes a la plancha, y bueno, no puedo empezar a manipular la carne y después la verdura con la que voy a hacer la ensalada. ¿Por qué? Porque la carne tiene mayor riesgo, va a tener más contaminación que las verduras, ¿sí? Son más peligrosas además. ¿Por qué? Porque la carne alimenta bacterias, la verdura va a alimentar
otro tipo de microorganismo. Y puede tener cualquier cosa la verdura también, porque si las verduras no son adecuadas para su preparación, también son peligrosas. Pero tengo que acostumbrarme a que tengo que manejar primero lo de menor riesgo y después lo de segundo riesgo para asegurar además toda la superficie. Recuerden que dentro de la superficie estamos nosotros, que somos vectores. Entonces, o nuestras manos, la más importante. No puedo empezar a trabajar con aquello de mayor riesgo. Tengo que arrancar a trabajar con lo de menor riesgo, sí o sí. Porque si no, si yo pierdo esta línea de trabajo o no las establezco, me voy a equivocar y cuando me dé cuenta de que me equivoqué, ya va a ser tarde porque va a estar haber enfermado a alguien, contaminé a alguien. ¿Está? Entonces, para evitar esos peligros tengo que establecer ese orden y ponérmelo y formar parte de eso, formarlo parte de eso para los procesos que voy a hacer, sea del tipo que sea en el trabajo o sea en la casa, porque esto es válido para todo. Hay un concepto que en gastronomía se le llama mise en place, que tiene que ver con la preparación de todos los componentes de lo que yo voy a elaborar. Ese concepto llevado a la producción a un poco más importante o de mayor cantidad también es válido y es muy importante, porque yo tengo que tener todo preparado y visible para poder determinar qué es de mayor y qué es de menor riesgo y así implementar los procedimientos de producción de forma segura. ¿Está? No es necesario que esto ponga todo sobre una mesada para ver que es de mayor riesgo o de menor riesgo. Yo solamente mirando una receta tengo que saberlo y lo voy a deducir. Entonces voy sacando mi materia prima o mi preparación o mise en place, aquello que está previamente preparado para la producción, en forma segura también. Saco lo de menor riesgo y después al último, al final, lo de mayor riesgo, para evitar contaminaciones de superficie, contaminaciones cruzadas, contaminaciones de los manipuladores, de la heladera, porque en realidad todo entra en juego acá y es muy importante entonces considerar el orden en función de lo de mayor riesgo y lo menor riesgo en cuanto a la evaluación, porque tengo que pensar que para arrancar debo arrancar por lo de menor riesgo, siempre, absolutamente siempre, para evitar contaminaciones cuando manipulo aquello de mayor riesgo. Porque recuerden, y la base de comprensión de esto es que los microorganismos, que son los que me van a complicar la vida, no los puedo ver. Y además, los microorganismos que son patógenos no modifican ni las superficies ni generan alteración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos a otro. Respecto a las superficies de manipulación y elaboración. Las consideraciones van de la mano de lo mismo. Todas las superficies y soportes son aquellas que van a tener contacto con los alimentos. ¿Está? Cuenta todo el entorno de trabajo, todos los utensilios, todas las herramientas, todos los accesorios, las manos, la indumentaria, la persona en sí. Todo es importante y todo debe ser considerado. ¿Está? Los procedimientos de higiene son lo que me aseguran todos los entornos. Incluso a mí, productor, elaborador, persona, que me va a asegurar todos los procedimientos de higiene personal. Todo es importante, porque yo soy una superficie y además soy un vector. Recuerden el factor vector. Y de todos los vectores el más importante. ¿Y por qué? Y porque llevo y traigo todo. ¿Se entiende? Entonces también debo considerar todos esos aspectos para la elaboración en cuanto a las superficies como superficie de manipulación. Las heladeras son superficies de manipulación, sí, también son de manipulación. Es importantísimo, ya lo dije anteriormente. La heladera me conserva la temperatura a niveles adecuados de conservación de heladera. No estamos hablando de freezer, pero heladera y freezer también son importantes y son superficies que me van a contaminar si yo no realizo procedimientos adecuados. La indumentaria, ya lo dije, es muy importante. Y acá en este punto quiero hablar de cuando hablamos de indumentaria, hay superficies en nuestra acción como manipulador que no las tenemos en cuenta y muchas veces hay gente que se resiste a estas cuestiones, pero están establecidos en norma, pero además acá estamos hablando de fundamentos, más allá de que lo diga la norma y que obligue la norma a cumplir con ciertos parámetros.
Dentro de lo que es superficies y soportes que nosotros como individuos aportamos a los procesos de elaboración, no podemos, y está prohibido por norma, insisto, no podemos utilizar ni alhajas, joyas de ningún tipo de accesorio, ni siquiera podemos no es posible tener uñas pintadas o uñas postizas, no está permitido, porque eso genera contaminaciones físicas o incluso químicas, ¿sí? No se pueden realizar ese tipo no se puede tener ese tipo de accesorios, hay que dejarlos de lado, hay que sacárselos. Yo sé que esto por ahí es muy engorroso para las chicas. Hay algunos chicos también se pintan las uñas, se ponen uñas postizas. No se pueden utilizar. No se puede utilizar piercing. Los piercings, si se caen en un alimento, son peligrosos. Para el que lo va a comer, por supuesto. El que se le cayó solamente perdió una pieza. Listo, ya está, no pasa nada. Pero el que va a comer eso sí puede ser peligroso, porque se lo puede tragar, porque se le puede incrustar en la boca, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, siempre pensando en la prevención, no se puede utilizar ese tipo de cuestiones. ¿Está? Incluso se deben evitar los perfumes fuertes, porque pueden contaminar químicamente. Digamos, hay algunas cuestiones que tienen margen de uso y de posibilidades, no es tan estricto, pero deben tenerse en cuenta sí o sí, porque esto es una capacitación y tengo que decirle todas las cuestiones que están en la mesa. Está normado que no se puede. ¿Hay márgenes? Sí, hay algunos. Yo si tengo muchos piercing en la oreja y no me voy a poder más acá porque voy a estar más tiempo eso que trabajando, entonces no me lo saco, pero me los cubro, me pongo una cofia, me dejo todo tapado y evito el riesgo de que así como se me cae un pelo, poniéndolo abajo de una cofia, si me desprendiera, no se me va a caer directamente sobre un alimento en una producción, ¿sí? Los anillos sí hay que sacárselo y todo otro tipo de cosa colgante hay que evitarlo, pero además por cuestiones de seguridad personal también es importante evitar este tipo de accesorios, joyas o como quieran, o bisutería. Es muy importante considerar, y téngalo muy presente, que el uso de guantes no es algo que esté bien, no es adecuado. Hay situaciones en las que hay que utilizar guantes, sí, son situaciones específicas en procesos que estén diseñados y con personas que estén capacitadas para su utilización. El guante es un vector y como vector lleva y trae, y normalmente el uso del guante hace creer o crea la falsa sensación de seguridad de lo que estoy haciendo, pero en realidad el guante lo único que hace es protegerme a mí, no estoy protegiendo a mis entornos. Yo para utilizar guantes en forma específica y particular sí lo puedo hacer, pero cada vez que yo dejo de hacer esa actividad en la que me esté designado para hacer y en la que puedo utilizar guantes, si salgo de ese lugar, termino mi actividad, tengo que sacármelos y tirarlos. Los guantes son descartables. No hay guantes de uso permanente en la industria alimentaria. Sí los hay para los procedimientos de higiene. Hay guantes que se pueden reutilizar, pero que además deben ser, después de utilizados, deben ser higienizados, como el resto de las cuestiones que utilizo para los procedimientos de higiene. Ya lo vimos anteriormente. El guante ahí puede ser reutilizado siempre y cuando sea higienizado. ¿Está? En la producción de alimentos, en la elaboración de alimentos, si utilizo guantes, cada vez que salgo del lugar donde estoy elaborando, tengo que descartarlos. Si me toco la cabeza, me toco el pelo, me toco la nariz y tengo los guantes, tengo que descartarlos. Los guantes no se lavan ni se desinfectan, se tiran. Entonces, como es algo costoso, lo que debo hacer es lavarme las manos cada vez que toco o hago algo distinto, voy al baño o lo que sea. Es mejor la utilización de medidas de lavado de manos que utilización de guantes. Los guantes no son muy buenos y fue muy demostrado durante la pandemia. De hecho, la nación prohibió el uso de guantes, está establecido, tengo las resoluciones o los decretos que sacaron en su momento, después por ahí se los carga en la plataforma, pero no se deben utilizar guantes en los procedimientos si no están específicamente indicados por procedimientos escritos específicos. ¿Está? Lo que hay que hacer es lavarse las manos cuando yo tengo que hacer cambio de trabajo, cambio de tarea, cambio de superficie
o voy al baño o toco algo que no es lo que estoy manipulando cuando estoy elaborando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿está? No se olviden de eso. Guantes, no, es preferible lavarse las manos, pero además son costosos. Y si los uso, y esto es muy importante, tienen que ser blancos. No puedo utilizar celeste, negro ni cualquier otro color. Todo el mundo hoy se ve con guantes negros. No, el guante negro oculta la mugre y además la norma dice no se puede utilizar otra cosa que no sea de color blanco claro. ¿Está? Ahora está de moda usar esos guantes negros que son de nitrilo, son para otro tipo de actividades porque duran un montón. Ah, qué lindo, es muy bueno eso, pero no sirve, es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque no veo la mugre que tiene. Entonces, ahí es donde está el concepto que le decía recién, falsa sensación de seguridad o de que estoy haciendo las cosas bien. No estoy haciendo las cosas bien. El guante es un soporte que puede ser, no va a ser un reservorio, o tal vez sí, depende de los procedimientos que esté haciendo, lo que manipule, pero es una superficie inadecuada para los procedimientos de higiene, porque el guante es de caucho, es poroso y va a resguardar, y además si es negro es casi diría una locura esa utilización. Paso a otro. Bien, acá le mencionaré algunas cuestiones que tienen que ver, ya estamos terminando con esta presentación, para que ustedes tengan presente y de paso sirve de repaso para todas las cuestiones que tienen que ver con manipulación de alimentos en forma específica. Obviamente están relacionados los mismos conceptos para los procedimientos de higiene, pero acá esto es sobre todo todos los primeros, los principales, con la manipulación. Fundamentos, vínculos y fundamentos para la protección de enfermedad de transmisión alimentaria. Microorganismos, recuerden, necesidad de crecimiento o factores de reproducción. Esas necesidades son las que me establecen los parámetros y que de hecho lo establecen en la industria alimentaria para la conservación de los alimentos y establecer las cadenas de producción y de comercialización. Para nosotros en la elaboración, que somos la última parte de la cadena, tiene que ver con la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria, porque esas son las que se van a generar cuando consumimos un alimento. Cargas bacterianas y producción de toxina. Todas las materias primas, las superficies, incluso los alimentos terminados van a tener cargas bacterianas o cargas microbiológicas, y esas producen toxinas. Acá hay una cuestión, no sé si lo dije antes, pero bueno, si lo dije lo repito, las cargas bacterianas pueden eliminarse con temperatura, sí. Ahora, si hay producción de toxina de esas cargas bacterianas, no la elimino con nada, ni con temperatura alta ni baja, ni con desinfectantes, ni nada. Las toxinas son otro tipo de sustancias y una vez que se incorporan, que son generadas por las bacterias, no hay forma de eliminarla. De forma brusca, brutal, le voy a decir, las toxinas es como si nosotros cuando vamos al baño generamos desecho, es lo mismo, las bacterias generan desecho porque tienen un proceso metabólico y comen y excretan. Bueno, esas son las toxinas. Las toxinas hay distintos tipos, no voy a meterme en ese tema porque sería muy largo, pero son las que verdaderamente son peligrosas. Y además tiene la particularidad de que no se pueden eliminar con ninguna de las cuestiones que estuvimos viendo, ni siquiera con los procesos de desinfección. Contaminaciones, las contaminaciones no alteran, no se ven, pero sí causan ETA. ¿Se acuerdan? De acuerdo al tipo de microorganismo. Si son bacterias van a generar contaminación. Si son mohos o levaduras van a generar alteración. Las alteraciones pueden ser deseables y no deseables. Las deseables son aquellos productos como algunos quesos, la cerveza, todas las fermentaciones, se hacen con microorganismos, pero se busca para obtener un resultado. Y las no deseables son las que alteran, modifican las características organolépticas y que hacen que un alimento no pueda ser consumido. Materias primas, tenemos las perecederas, las de mayor valor biológico, las carnes, lácteos y derivados, y las otras que tienen menor valor, pero no quiere decir que no sean perecederos, son alimentos tratados, tienen menor disponibilidad de valor biológico, pero siguen siendo alimentos y no se descomponen, pero tienen vencimiento. Recuerden siempre que hay que leer las etiquetas de los alimentos, porque todo tiene un vencimiento.
Causas de contaminación, ya lo mencionamos, física, química y biológica. Tipos de contaminación primaria, directa y cruzada, la que estuvimos hablando. La contaminación cruzada básicamente es la que se produce cuando un alimento listo para consumo toma contacto con uno que no es listo para consumo. ¿Está? Aquellos productos crudos no se pueden cruzar o poner en contacto o contactar las mismas superficies que aquellos que están listos para consumo. Eso es una contaminación cruzada. Después, la contaminación directa es la que generamos nosotros mayormente, y la primaria es la de origen, la que se genera en las zonas de producción de materias primas. Bien, los métodos de conservación tienen que ver con todo lo que vimos del control de las necesidades de crecimiento. Existe el calor, el frío, la disminución del agua, el ahumado, disminución del pH y todas las sustancias químicas que son los aditivos. Y como último factor, que es la base prácticamente de todo, buenas prácticas de higiene que deben cumplirse conforme a ese esquema único y que no se puede modificar o alterar: orden, limpieza, desinfección. Para cerrar esta presentación, tengan en cuenta que la manipulación de alimentos es la manipulación de los superiores de alimentos, de materias primas e incluso de superficies también. La manipulación interviene en todos los aspectos de la cadena de producción: elaboración, conservación, distribución y consumo. ¿Sí? Interviene absolutamente en todo. Por eso es tan importante y fundamental conocer los conceptos que hacen que la manipulación sea algo seguro. Teniendo en cuenta lo que vimos hasta ahora, podemos solucionar, podemos armar nuestros propios esquemas de trabajo. De hecho, todo se puede escribir, se puede diseñar si ustedes quieren tener mejor resultado, y entonces se aplica y se produce con un diseño escrito de todo lo que se puede hacer, siempre pensando en la manipulación y en los procedimientos de higiene sobre la base técnica de la reproducción de microorganismos, para tener un contexto completo de lo que se trata, de qué se trata todas estas cuestiones de prevención. Recuerden siempre, se trata de prevención. Bueno, hasta aquí llegamos. Vemos cómo continuamos más adelante.